Hay hombres que gobiernan con poder y otros que gobiernan con sabiduría. Marco Aurelio fue ambos, un emperador que, en medio del ruido de la guerra y la enfermedad, aprendió a escuchar el silencio interior. Mientras el imperio romano temblaba, él escribía en su diario palabras para mantenerse en pie, no para la historia, sino para sí mismo. En las noches frías del campamento, rodeado de soldados y pestes, no pensaba en la gloria, sino en la virtud, porque para él la grandeza no estaba en dominar el mundo, sino en dominarse a sí mismo. Los filósofos del pasado habían hablado de la sabiduría, pero Marco Aurelio la practicó en el campo de batalla. Mientras los ríos del norte se congelaban y los bárbaros cruzaban las fronteras, él se repetía una y otra vez: si el dolor es soportable, sopórtalo; si no lo es, te destruirá, y con él se irá tu sufrimiento. No era resignación, era comprensión. Sabía que no podía controlar el mundo, pero sí su mente. Y ese, pensaba, era el verdadero poder de un hombre. El trono podía caer, los ejércitos podían perder, los amigos podían morir, pero la mente que acepta la razón y la naturaleza, esa nunca se derrumba. Busca dentro de ti. Allí está la fuente del bien, y siempre puede brotar si la buscas. Así escribió, mientras el mundo a su alrededor ardía. No buscaba aplausos ni monumentos, solo coherencia. Coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Porque sabía que la paz interior no depende de los sucesos, sino del juicio que haces sobre ellos. El emperador más poderoso del mundo era, al mismo tiempo, un discípulo humilde de la filosofía. Mientras el Senado debatía, mientras los generales conspiraban, él volvía al mismo ejercicio estoico: preguntarse qué dependía de él y qué no. Lo que dependía de él, lo hacía con justicia. Lo que no, lo aceptaba con serenidad. Ese era su escudo invisible: la razón. Porque para Marco Aurelio, la mente es como una fortaleza, y quien la habita con sabiduría, ya está a salvo del caos. El mundo exterior es tempestad, pero dentro puede reinar la calma. El soldado teme a la guerra, el político teme al fracaso, el comerciante teme la pérdida. Marco Aurelio aprendió a no temer nada que no dependiera de su virtud, y esa enseñanza, más que cualquier decreto imperial, es su legado más grande. Haz lo que debas, acepta lo que venga. Esa frase resume toda su filosofía. La virtud era su brújula, la razón su espada, la calma su victoria. No buscaba eliminar el caos, sino mantener la mente quieta dentro de él. Porque entendía que la vida no es una promesa de orden, sino un entrenamiento constante del alma. Un día escribirá: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y con eso nos recordó que la libertad más profunda no es política, es interior. El esclavo que piensa con sabiduría es más libre que el rey que vive esclavo de su ira. Esa idea, tan simple y tan poderosa, ha sobrevivido a los siglos. Marco Aurelio no dejó templos ni milagros, dejó un manual para el alma, un conjunto de reflexiones escritas en su tienda de campaña, en medio del barro, la fiebre y la incertidumbre. Esas palabras, que más tarde se llamarían meditaciones, no fueron escritas para el mundo, pero el mundo las necesitaba. Porque en ellas no habla el emperador, habla el ser humano. El que sufre, el que duda, el que intenta mantenerse en pie cuando todo se derrumba. Marco no era un santo, era un hombre en lucha consigo mismo. Y en esa lucha silenciosa reside su grandeza. No buscaba vencer a otros, sino vencer sus propias pasiones. Sabía que la cólera y el miedo son los verdaderos enemigos del alma. Por eso escribía para recordarse. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Esa urgencia moral no era desesperación, sino lucidez. Entendía que el tiempo es breve, pero suficiente si se vive con virtud, y que el alma, cuando se alinea con la razón, encuentra una calma que ni la guerra puede destruir. Cuando el imperio se vio golpeado por la peste, Marco Aurelio no huyó de Roma. Permaneció allí, entre los enfermos y los moribundos, organizando ayuda,
escribiendo cartas y recordándose que incluso la tragedia es parte del orden natural del mundo. No maldecía a los dioses, no buscaba culpables, solo repetía una idea estoica. No te sucede nada que no seas capaz de soportar. Sabía que el dolor físico es inevitable, pero el sufrimiento mental es una elección. En las calles del imperio se oían gritos, llantos, plegarias, y aún así, él mantenía la voz serena. No porque fuera insensible, sino porque comprendía que la compasión no necesita desespero. Podía llorar sin perder la calma, podía sufrir sin rendirse. Eso era para él la verdadera fortaleza. ¿Qué es el hombre?, se preguntaba. Un soplo de razón en un cuerpo que pronto se disolverá. Y sin embargo, en ese breve soplo, veía toda la dignidad del universo. No importaba cuánto caos lo rodeara, sabía que el alma racional podía permanecer intacta. Todo lo que escuchas es opinión, no hecho. Todo lo que ves es perspectiva, no verdad. Esa frase, escrita mientras la guerra ardía, resume la sabiduría de un emperador que miraba con claridad. El mundo externo cambia, la mente interpreta, y en esa interpretación nace el sufrimiento o la serenidad. Por eso, decía, hay que vigilar los pensamientos como un guardián vigila su muralla, porque si permites que la ira o la queja entren, todo el imperio interior se tambalea. El enemigo no siempre está afuera, a veces está dentro, en la forma en que pensamos. Y solo el autogobierno de la mente puede mantenernos firmes. Marco Aurelio entendía que cada día era una batalla invisible, entre la razón y la pasión, entre la virtud y la vanidad. Y en esa batalla, el triunfo más noble era conservar la calma. Los estoicos enseñaban que la vida es como una obra de teatro. No eliges el papel, pero puedes elegir cómo interpretarlo. A Marco le tocó el papel más difícil, ser emperador de un mundo que se desmoronaba. Pero en lugar de quejarse del guión, decidió representarlo con dignidad. Si los dioses me han puesto aquí, confío en que saben por qué. Esa aceptación no era pasividad, era confianza en el orden del cosmos. Porque para él, todo lo que ocurre conforme a una razón más grande. Incluso la pérdida, incluso la muerte, incluso la traición. Y aunque su corazón sangraba, su mente se mantenía firme. No como piedra fría, sino como árbol que resiste el viento. Supo perder amigos, hijos, tierras, y aún así no perder la paz. Porque entendía que la vida no pertenece a quien la posee, sino a quien la comprende. Recuerda que todo lo que amas es mortal, y que puede perderse mañana. Por eso, ámalo hoy, con conciencia. Esa forma de amar sin aferrarse es el corazón de su filosofía. No amar menos, sino amar mejor, sin deseo de posesión, sin miedo a la pérdida. El amor estoico no busca eternidad, busca verdad, y en esa verdad encuentra calma. Marco Aurelio no vivía aislado de sus emociones. Las observaba, las entendía, las dejaba pasar como nubes en el cielo, porque sabía que resistirlas solo las hace más fuertes. La mente, pensaba, es como el agua. Cuando se agita, no refleja nada. Por eso escribía, que tu mente sea como la roca que las olas golpean sin moverla. Ese ideal de quietud no era insensibilidad, sino claridad. Una mente clara puede decidir con justicia, sin que el miedo ni la ira dicten su curso. Y para un emperador, esa claridad era vital. Cada decisión suya podía salvar o destruir miles de vidas. Por eso se exigía tanto. Por eso, aún agotado, escribía cada noche para recordar lo esencial, que la virtud es suficiente. No el poder, no la riqueza, no la fama, solo la virtud. Porque la virtud, decía, es el único bien que el azar no puede arrebatar. Los enemigos podían tomar ciudades, pero no su carácter. Las epidemias podían robar cuerpos, pero no su compasión. Los años podían desgastar su fuerza, pero no su templanza. Esa convicción era su refugio. Y mientras los soldados dormían, Marco escribía para su propia alma, como un maestro que no deja de enseñar, aunque el alumno sea él mismo. En su tienda,
bajo la lluvia del norte, Marco Aurelio observaba cómo el fuego se consumía lentamente. Pensaba que la vida humana no era diferente, una llama breve, pero capaz de alumbrar con sentido si se mantiene encendida con virtud. El fuego del alma se apaga cuando dejas de actuar conforme a la razón, escribió una noche. Esa idea lo acompañaba como una oración. El deber, para él, no era una carga, era un acto de amor. Amor por el orden del mundo, por la razón universal, por esa inteligencia que une a los hombres y a los dioses. Llamaba a esa fuerza el Logos, y creía que todo lo que sucede responde a su armonía, incluso lo que no entendemos. Por eso, cuando algo salía mal, no preguntaba ¿por qué yo?, sino ¿para qué sirve esto al todo? Ese cambio de mirada convertía la desgracia en maestro. El sabio no se pregunta por qué sufre, sino cómo puede usar el sufrimiento para crecer. Y así, cada obstáculo se volvía un entrenamiento del alma. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa frase suya ha sobrevivido siglos porque encierra una ley eterna. Nada es realmente un obstáculo si lo enfrentas con virtud. El destino no era enemigo, era compañero. Lo que el azar lanza, la mente puede transformar. Y ese poder interior es el que convierte al hombre común en sabio. Marco Aurelio aprendió que no se domina el mundo intentando controlarlo, sino aceptándolo con inteligencia. No se trata de someter la realidad, sino de comprender su naturaleza, porque todo lo que ocurre, ocurre según las leyes del universo, y rebelarse contra eso es rebelarse contra la razón misma. Amar el destino, decía, eso es amor fati, no resignación, sino acuerdo con la vida. Aquel que acepta con serenidad lo que no puede cambiar, descubre una libertad que ningún poder externo puede ofrecerle. El emperador comprendía que la vida no podía ser juzgada por su duración, sino por su rectitud. ¿Cuántos vivirán 100 años y desperdiciarán cada día?, se preguntaba. Para él, un solo momento de claridad interior valía más que una vida entera de confusión. Por eso se entrenaba a diario en lo que llamaba disciplina del juicio. Antes de dormir, revisaba su día como un soldado inspecciona su arma. Había actuado con justicia. Había dejado que la ira lo dominara. Había hecho lo que debía, sin esperar recompensa. Esa autoevaluación constante mantenía su alma despierta. No buscaba perfección, buscaba coherencia. Sabía que el alma se corrompe no por los grandes errores, sino por las pequeñas mentiras cotidianas. Decirse, mañana seré mejor, era, para él, una forma de engaño. Solo existe el ahora, y el ahora exige virtud. El tiempo del hombre es un instante, su sustancia, un flujo, su percepción, confusa, su cuerpo, perecedero, su alma, un torbellino. Y sin embargo, en ese torbellino se puede encontrar calma. La calma no como ausencia de movimiento, sino como centro inmóvil dentro de la tormenta. Marco Aurelio sabía que el caos no se detiene, pero también sabía que el alma puede aprender a moverse en él sin perder el equilibrio. Esa era la tarea del filósofo, ser columna en medio del viento. Y para eso, entrenaba la mente como un soldado entrena el cuerpo. Cada pensamiento negativo era un enemigo que debía reconocer. Cada impulso de ira, una emboscada. Cada deseo vano, una trampa del ego. Conquista primero en ti lo que pretendes conquistar afuera. Así se gobernaba a sí mismo antes de gobernar a Roma. Sabía que el poder sin virtud es simple tiranía, y que el mando sin justicia es violencia disfrazada. Por eso escribía, sé como el promontorio contra el que chocan las olas, permanece firme, y a su alrededor se calman las aguas. Esa imagen de serenidad activa resume su filosofía entera. El sabio no huye del mundo, lo enfrenta con quietud. No busca refugio en la ignorancia, sino en la comprensión. Y cuando comprende, ya no hay caos que lo destruya. La muerte. Esa palabra que tantos temen, y que Marco Aurelio miraba con serenidad. No porque no la conociera, sino porque la había visto de cerca demasiadas veces. Había enterrado a varios de sus hijos.
Había visto morir a sus compañeros. Había sentido el peso del luto y la soledad. Y aún así, seguía escribiendo con calma. «No temas a la muerte», decía. «Teme no haber vivido conforme a la naturaleza». Para él, morir no era tragedia, era cumplimiento. La naturaleza da, y la naturaleza toma. Negarse a eso era negar la vida misma. El fin de la vida no es diferente del principio. Ambos forman parte del cambio eterno. La muerte no le quitaba sentido a la existencia, se lo daba. Porque recordarle la fragilidad de todo le enseñaba a vivir con más conciencia. No perdía tiempo en banalidades, no posponía la virtud. Cada amanecer podía ser el último, y eso bastaba para hacerlo sagrado. Cada día al levantarte, di para ti: hoy me encontraré con la ingratitud, la traición, la envidia, la maldad. Pero no dejaré que me quiten la calma. Con esa oración comenzaba muchos de sus días. Era su armadura interior. Sabía que el mundo no cambiaría por desearlo, pero su actitud sí podía hacerlo más llevadero. Y en esa diferencia habita la sabiduría. No es el mundo el que te perturba, sino la forma en que lo interpretas. Esa fue su enseñanza más profunda. El sabio no necesita que el mundo sea justo para actuar con justicia. Actúa bien, aunque los demás no lo hagan. Porque el valor del bien no depende del reconocimiento, sino del acto mismo. ¿Qué importa si nadie lo nota? Tú lo sabes, y con eso basta. Esa independencia moral lo hacía libre incluso en el trono. Rodeado de intrigas, de aduladores, de ambiciones ajenas, Marco Aurelio mantenía su norte: hacer lo correcto, aunque nadie lo viera. Esa integridad silenciosa es lo que lo separa de los demás emperadores. No gobernaba para la gloria, sino para el deber. Y el deber, para él, era una forma de amor. Amor al orden natural, a la comunidad, a la humanidad misma. No he nacido para la ira ni para la venganza, sino para la comprensión. Así veía su papel en el mundo, no como juez, sino como servidor. Servir sin esperar recompensa, como la vid da su fruto sin pedir elogios. El olivo da su aceite, la abeja su miel, y el hombre su bondad. Ese era su ideal, cumplir su función con serenidad. Incluso cuando los demás no comprendieran, incluso cuando lo criticaran, cuando lo traicionaran, cuando lo olvidaran. Porque el sabio sabe que el valor de la virtud no depende del aplauso, sino de la coherencia. Marco Aurelio veía la vida como un río. Todo fluye, todo cambia, todo regresa. Intentar detener el cambio es intentar detener el tiempo, y eso solo produce sufrimiento. Por eso aceptaba la fugacidad de todo, incluso de sí mismo. El tiempo es como un río que arrastra todas las cosas. Apenas ves una, y ya ha pasado. Pero lejos de desesperarse, esa conciencia lo liberaba. Porque quien comprende que todo pasa, aprende también a no aferrarse. Ni al dolor, ni al placer, ni al orgullo. Nada dura, y en esa impermanencia se encuentra la paz. Lo que viene, recíbelo con gratitud. Lo que se va, déjalo ir con serenidad. Esa era su práctica constante. Y en medio del caos, su mente se volvía espejo limpio, reflejando sin apego. El emperador veía el universo como una sola comunidad. No había diferencia entre romano y bárbaro, entre noble y esclavo. Todos participaban del mismo soplo divino, del mismo logos. Esa comprensión lo hacía compasivo. La grandeza no estaba en castigar, sino en comprender. Por eso escribió: el error del otro nace de su ignorancia del bien. Enséñale, no lo odies. Era consciente de que cada hombre hace lo que cree mejor, aunque se equivoque, y ese pensamiento desarmaba el resentimiento. El perdón, entonces, no era debilidad, sino sabiduría. Solo el sabio perdona de verdad, porque entiende. Marco Aurelio practicaba esa comprensión no como ideal abstracto, sino como deber cotidiano. Miraba a los demás y veía en ellos partes del mismo todo, y en ese reconocimiento desaparecía el ego. No era yo y los otros, era nosotros. Una sola alma dividida en millones de cuerpos. Cuando lo entendió, dejó de sentirse solo. Ni siquiera en la noche del campamento, rodeado de silencio y distancia,
Se sentía aislado, porque sabía que formaba parte de algo mucho más grande. Esa conciencia cósmica le daba fuerza y humildad. No era el dueño del mundo, era su servidor temporal, un hombre entre millones que solo debía cumplir su papel con dignidad. En los últimos años de su vida, el cuerpo de Marco Aurelio comenzó a debilitarse. Las guerras del norte continuaban, la peste seguía llevándose vidas, y la fatiga pesaba como una sombra constante. Pero su mente, esa fortaleza invisible que había construido durante décadas, seguía intacta. No se quejaba, no pedía tregua, solo agradecía haber tenido la oportunidad de servir, de aprender, de pensar. Sabía que el final se acercaba y lo aceptaba con la misma serenidad con que había aceptado la vida. Pronto olvidarás todo, y pronto todos te olvidarán. Esa frase, lejos de ser tristeza, era su libertad, porque comprendía que nada perdura, ni el poder, ni la fama, ni el recuerdo. Solo la virtud deja huella, y aún esa huella se disuelve con el tiempo. Por eso no temía al olvido. Temía más bien no haber sido justo. Que el fin llegue cuando quiera, yo habré vivido como debía. Así pensaba, así respiraba, así moría. No buscó consuelo en templos ni oráculos. Su fe estaba en la razón, en el orden del universo, en la sabiduría del todo. Todo lo que sucede, sucede con justicia. Aunque no lo veas, así es. Esa confianza en la razón cósmica le dio una paz que nada podía romper. Su última noche en el campamento fue tranquila. Los médicos intentaban aliviarle el dolor, pero él los calmó con una sonrisa. «¿Por qué temer lo que es natural?», dijo. Pidió a sus hombres que cuidaran del imperio, que recordaran la importancia de la virtud y que no olvidaran que la grandeza sin bondad no es más que vacío. Luego cerró los ojos con serenidad. No hubo lamento, no hubo miedo, solo silencio, como el de un lago en calma. Y en ese silencio, la historia del emperador filósofo se unió a la eternidad que tanto meditó. Su muerte no fue derrota, fue coherencia. Vivió como pensó, y murió como vivió, en calma. Su legado no está en las conquistas, ni en las leyes, ni en los monumentos. Está en las palabras que escribió para sí mismo y que hoy leemos como un espejo del alma. En Meditaciones, cada línea es una conversación con el propio espíritu, una guía para cualquiera que desee mantener la calma en medio del caos de la existencia. Nos recuerda que la mente humana tiene un poder inmenso. Puede convertir la adversidad en aprendizaje, el dolor en fuerza, la pérdida en sabiduría. Nos enseña que la libertad verdadera no se encuentra en escapar del mundo, sino en comprenderlo. Y que la serenidad no se alcanza cuando todo está bien, sino cuando puedes estar bien a pesar de todo. Marco Aurelio vivió rodeado de ruido, de sangre, de política, de incertidumbre, y aún así, su mente fue un santuario. Porque el sabio no necesita un templo externo, lleva su templo dentro. Cada pensamiento justo, cada acto compasivo, cada momento de lucidez, eran para él oraciones silenciosas al orden del universo. Y así, su vida se convirtió en un ejemplo eterno de equilibrio y comprensión. Cuando el mundo parece colapsar, cuando la ansiedad moderna nos devora, sus palabras vuelven a resonar. No pierdas tu tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Esa es la esencia de su filosofía. No teorizar, sino actuar. Actuar con calma, con justicia, con amor por el deber. Porque el deber, cuando nace del alma serena, no oprime, libera. La serenidad de Marco Aurelio no fue la de quien huye del mundo, sino la de quien lo acepta por completo. Y en esa aceptación descubre una forma superior de paz, una paz que no necesita ruido, ni aprobación, ni certeza, solo claridad. Esa claridad que le permitió mirar la vida sin miedo y la muerte sin tristeza. Su voz sigue viva, no como eco de poder, sino como susurro de sabiduría. Nos recuerda que el mundo cambia, los imperios caen, los nombres se olvidan, pero la virtud permanece.
y que mientras exista un ser humano capaz de detenerse, respirar y observar sus pensamientos con calma, Marco Aurelio seguirá gobernando en silencio sobre el reino más grande, el interior. Suscríbete para más contenidos sobre filosofía, sabiduría antigua y crecimiento interior. Tu calma comienza aquí.